Ahora sí vamos a compartir unos instantes de la palabra, algunos conceptos sobre los acontecimientos de la última cena, no tanto desde la parte de lo que fue la celebración, sino de esas cosas importantes que Jesús hizo. Hace unos días, hablando en uno de los devocionales sobre el capítulo que voy a mencionarte hoy, hice un comentario, y creo que en alguna reunión también hice un comentario, sobre qué bueno sería poder hacer en algún momento una serie de prédicas o un estudio sobre los 5 capítulos que van de Juan 13 a Juan 17, que son los momentos, no los más importantes, pero son los momentos muy importantes en la vida de Jesús, porque Él estaba ya por ser crucificado. Entonces, a último momento, antes de ser crucificado, en la última ocasión que tuvo para estar con sus discípulos, la última cena fue justamente eso. Algo así comentaba en el devocional de esta mañana. La última cena fue la última ocasión que Jesús tuvo para estar con sus discípulos. Hombres que eran de todo. Había, como dice después en el libro de los Hechos, algunos de ellos eran del vulgo, o sea, gente sin preparación, gente sin ninguna cultura teológica o académica, eran pescadores, algunos que otros tenían un poquito más de preparación como Mateo y nada más. Era gente común, como vos y como yo, y que tenían sus luchas, tenían sus pasiones, tenían su carácter. Piensen que a diferencia de nosotros, ellos no fueron transformados por el Espíritu, porque el Espíritu Santo todavía no había llegado. Entonces imagínense si a veces en la iglesia hay algunos, si entre ministros, a ver cómo a ver si suena. Sí, suena. Si entre ministros, necesito crema en la mano, si entre ministros hay algunos roces, imagínense lo que sería entre esos hombres pescadores que no tenían todavía la transformación del Espíritu, sino solamente la presencia de Jesús con él. Y a esos hombres, que eran los que iban a ser la punta de lanza de la nueva iglesia, Jesús tenía que darle las instrucciones finales. O sea, bueno, ya está, anduvimos juntos 3 años, vieron todo lo que yo pude hacer y les dice, cosas mayores que estas ustedes también van a hacer. Los comprometió un poquito, los confrontó con eso. Y les empieza a dar pautas que iban a ser las pautas principales para la formación de la iglesia. Los conceptos sobre los cuales la iglesia tenía que ser edificada. Conceptos materiales, humanos y conceptos espirituales sobre los cuales la iglesia tenía que ser edificada. Y si tuviéramos que hacer, se lo comento ahora así rápido al pasar, no es la idea de hoy, pero si tuviéramos que hacer un detalle, un análisis de eso, cada capítulo, del 13 al 17, toca un tema en particular en lo general. Juan capítulo 13 habla de servicio y unidad, Juan capítulo 14 habla de la presencia de Dios, Juan capítulo 15 habla de servicio y fruto, Juan capítulo 16, no me acuerdo, Juan capítulo 17 habla de la oración sacerdotal, ay Dios, paren el mundo un poquito, habla de la oración sacerdotal y también de ese momento en el cual Jesús empieza a orar directamente por sus discípulos, ya sentando la base espiritual para lo que venía. Pero lo que le quiero comentar hoy, de esta parte de servicio, por decir de cierta manera, a unos versículos de Juan capítulo 13, que le paso a leer. Espero no trabarme mucho en los próximos minutos. Y pensar que hay algunos se preocupan si se equivocan cuando hablan. ¿Dónde están? Déjenme ver las caras. Se equivocan cuando hablan, tienen miedo de decir algo mal o de trabarse. Más trabado que yo para hablar no van a encontrar. Equivocarme, trabarme y todo lo demás. Así que ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. Ah, toma. Demasiado, ¿no? Juan capítulo 13, versículo 1, dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, que es lo que estamos celebrando hoy, lo que estamos recordando, el momento en que Jesús se encuentra con sus discípulos, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Recuerdo la semana pasada, el devocional estaba centrado a partir de este punto, y creo que también algo más, una palabra hubo sobre eso, entre las cosas que Jesús sabía, entre las cosas que él tenía pleno control y conciencia, entre las cosas que Jesús ya estaba preparado. Recuerdo que esa palabra, ese mensaje, en un momento terminaba diciendo, ¿y vos? ¿Sabés cuál es tu lugar?
¿Sabés para qué estás acá? ¿Sabés lo que Dios quiere de tu vida? ¿Sabés lo que va a pasar en tu vida? Porque Jesús, con todo lo que pasó y con todo lo que vivió, era un hombre que era entendido de cada detalle, de cada paso, lo que iba a pasar en su vida. Y antes que diga cualquier cosa, como muchas veces le digo, no salte diciendo, bueno, pero Jesús es Dios. Sí, Jesús es Dios, pero el Jesús que anduvo entre nosotros, el Jesús que anduvo en carne, el Jesús que se hizo hombre, no actuó según Dios, porque la misma Biblia así lo dice, que se despojó de su divinidad. Por eso mismo es que, como recién dije, haciendo un chiste prácticamente, Él puede decirnos a nosotros que nos deja un camino para seguir, porque está diciendo, ustedes y yo somos lo mismo. En eso se centra el concepto de la comunión, que nosotros llamamos comunión. Bueno, nosotros en la iglesia no acostumbramos decir mucho comunión porque tiene un trasfondo muy católico. Aunque se acuerda cuando teníamos los cultos a la mañana, a la cena del Señor de la mañana no le decíamos cena porque era un poquito ridículo decir cena a la mañana. Y decir almuerzo quedaba medio desubicado. Entonces, ¿cómo le decíamos? El servicio de comunión que teníamos en las mañanas cuando hacíamos el culto de primicias también. Ese momento de comunión estaba representando cómo Jesús con todos sus discípulos estaban todos juntos ahí. Era el momento donde todos eran lo mismo, todos hacían lo mismo, todos compartían del mismo pan, todos compartían de la misma, no de la misma copa, sino del mismo vino, el mismo jugo de la uva, todos metían su pan en el mismo plato de aceite. Le hago esa aclaración porque algunos han sacado unas enseñanzas un poco raras sobre el tema del que mojaba el pan en el aceite. Todos hacían lo mismo, todos eran uno. El momento en que Jesús se identifica con sus discípulos y los pone a ellos en una posición de autoridad. Cada vez que nosotros compartimos la cena del Señor como vamos a hacer hoy, como te dije hace un rato, prepara tu mesa, prepara tu pan, prepara tu copa, para que aunque estemos a la distancia, todos juntos podamos compartir unánimes, como uno solo, este tiempo de celebración. Eso mismo es lo que hacía Jesús. Pero cuando empieza el relato dice, Jesús sabía que había llegado su hora. Mire, la expresión así, había llegado su hora, suena un poquito dramática, ¿no? Parece ser que directamente está diciendo, llegó la hora de morir. Sí, llegó la hora de morir. Cuando alguien dice, llegó tu hora, bueno, normalmente tiende a pensar, listo, ya no la contás. Pero llegó tu hora, también es tu hora de pasar al frente, tu hora de empezar una actividad, tu hora de empezar un ministerio, tu hora de levantar la voz, tu hora de hacerte notar, tu hora de levantar un clamor, tu hora de pararte y decir, yo, como decía la canción de Rocío, somos iglesia, yo soy iglesia. Este tiempo tenemos que entender, darnos cuenta, reconocer que llegó la hora en la cual tenemos que actuar. Durante estos días, desde fin de semana hasta hoy, algunas cosas las he conversado, incluso conversamos con la pastora sobre eso. Alguien se tiene que levantar. Esto suena a revolución y desobediencia civil. Si está la policía, esperen un poquito, por favor. Alguien se tiene que levantar, alguien tiene que hacer algo. Alguna vez lo dije hace unos meses, se lo dije a un oficial. Ustedes aprovechan que la iglesia baja la cabeza y obedece y vienen contra nosotros en vez de ir contra aquellos que se levantan a discutir. Ahí no se meten con los que obedecemos. Hace poco, como le comenté, estuve en una reunión donde estaba el ex director de culto de la nación y de la provincia. Y en ese momento este hombre tiró la piedra ahí y dijo, alguien tiene que proponer e ir a pedir una entrevista con el gobernador. Y a mí ya me quedó picando, ¿viste? Así, Y presentar la situación ante el gobernador como hizo la Iglesia Católica, y ahí se empezaron a permitir algunas actividades. Algo tenemos que hacer. No le estoy diciendo que haga nada loco, estoy diciendo póngase a orar. Algo tenemos que hacer. Llegó la hora de que la iglesia se levante. La gente está mal. La gente está angustiada. La gente está perturbada. Te miran en la calle pensando que sos el enemigo. Se está logrando sembrar en el pensamiento de la gente, el otro es mi enemigo.
para que no se acerquen a vos, para que te rechacen. Eso digamos que más o menos bueno, no lo podés evitar, pero si eso empieza a pasar en tu vida, si vos empezás a pensar eso, si vos empezás a tener miedo de salir de tu casa, miedo de acercarte a otro, ¿de qué manera vamos a cumplir el plan y propósito de Dios? Jesús sabía que llegó la hora, dice, de ser levantado, como el Padre había dicho, pero está diciendo de cumplir su plan, de cumplir su propósito, de cumplir la función, la misión para la cual había venido a este mundo, a habitar entre nosotros. Llegó la hora. Iglesia, esta es la hora. Es el tiempo de empezar a levantarnos. Cuando tuvimos los 40 días de proclamación y manifestación, estuvimos predicando de distintas maneras por todos lados. No dejemos de hacerlo. No retrocedamos en ese tema. Avancemos nuevamente. Como le decía hace un rato, ¿problemas económicos? ¿Baja de ingresos? Sí, muchísimo. Seguimos invirtiendo. ¿Y entre eso qué? Empezamos a hacer publicidad en las redes, a pagar publicidad en las redes. Pero ojo, como cuando fueron los afiches que repartimos el año pasado, que pegamos en las calles el año pasado. Nosotros no hacemos publicidad de iglesia. Nosotros anunciamos salvación. Entonces, lo que está haciendo publicidad en las redes, usted es muy probable que no lo vea, porque la publicidad está segmentada y tiene un destino específico y tiene un público específico al cual va dirigida. Entonces, es muy posible que usted no lo vea. Capaz que sí, pero es muy posible que no. Pero otras personas están encontrando en su Facebook, en su Instagram o en cualquier otra aplicación el cartelito celeste, el nuevo, que dice se puede vivir de otra manera. Y no dice nada, no dice, sí tiene el logo de la iglesia, pero no dice el nombre visible, está muy chiquitito, no se llega a leer, no dice teléfono, están los logos de las redes, no dice cuál es la dirección en las redes, porque esto no se trata de conseguir clientes, y se lo digo en el peor sentido, se trata de que la gente se dé cuenta que hay una salida y que la única salida, la única respuesta es Jesucristo. Sigamos por favor con la lectura, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo, espera que me pierdo. Como el diablo ya había puesto el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregara, o que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, acá estoy con esto, nuevamente un texto que había hablado ese día, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Vos sabías que Dios puso todas las cosas bajo tu dominio y autoridad? ¿Vos sabías que Dios puso todas las cosas bajo tus pies y en tus manos? ¿Vos sabías que sos heredero y coheredero con Cristo? ¿Vos sabías que el Señor declaró para vos, sí, para vos que sos iglesia, por eso la importancia de permanecer siendo iglesia? ¿Vos sabías que Dios declaró para vos que vivas una vida abundante? ¿Vos sabías que Dios declaró para vos, y te vuelvo a decir, vos que sos iglesia, que Dios dijo que el que está a la diestra del Señor, el que permanece cerca de Él, el que está cerca de Él, tiene un gozo abundante, que hay delicias a su diestra para siempre? Dios entregó todas las cosas bajo tu dominio, bajo autoridad. Por eso tenemos que tomar el lugar y avanzar. Pero voy al punto específico que es el versículo 4, que dice esto. Sabiendo Jesús todo eso, versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Ayer o antes de ayer estaba hablando con alguien donde compartíamos así pensamientos que la iglesia está cómoda en este tiempo. La iglesia está arraigada en una posición, en un lugar. Tenemos la salvación asegurada, supuestamente, si es que estás haciendo las cosas en la manera que las tenés que hacer. Vamos por el camino correcto. Entonces nos olvidamos un poquito de para qué estamos. Y el para qué estamos tiene que ver con salir a anunciar.
Tendríamos que en algún momento, como hizo Jesús, imagínate a Jesús sentado en la cabecera de la mesa. Te lo digo imagínate porque él no estaba sentado a la cabecera de una mesa, porque ni siquiera tenía mesa, no era así. Pero imagínate ese cuadro, sentado Jesús a la cabecera de la mesa, estando algunos de sus discípulos ya sentados y otros que andarían por ahí, otros que estarían llegando. Se quitó su manto, se sacó su autoridad, se sacó su nombre, se sacó su posición. Así como siendo el Dios se despojó de ser Dios, siendo ahora el líder, siendo ahora el cabecilla, siendo ahora el que iba al frente, siendo ahora el rabino, siendo ahora la referencia de autoridad, se sacó su manto y se vistió con una toalla. Cambió la autoridad por el servicio. Un cambio de manto, de señor, de autoridad a servicio. Dios nos está mandando en este tiempo a que nos quitemos el manto. El manto que representa su presencia, su compañía, su protección, su unción. El manto que representa la cobertura, lo que nos identifica. Ese manto que dice que Él está en nosotros y con nosotros. Es tiempo, iglesia, de quitarte el manto. Hacer como hicieron para Jesús también, que pusieron sobre un burro el manto para que Jesús sentara sobre él. Es tiempo de despojarte de autoridad. Es tiempo de salir de la comodidad. Cada día, hoy escuchaba un médico que decía, Argentina no baja del promedio de 500 personas fallecidas por día. Creo que hasta hoy, si no me equivoco, que era un poquito más alto, 550 creo que es el promedio. No bajamos de, póngale, 550 fallecidos por día. Ya le expliqué hace un tiempo atrás, nominalmente se cree que hay un 10% de cristianos evangélicos en el país, sobre toda la población. Eso quiere decir, estadísticamente, eso quiere decir que de los 550 que mueren por día, estadísticamente 55, si es que murieron cristianos, son salvos, y el resto, los 495 restantes, están golpeando las puertas del infierno, diciéndole, che, don Sata, te vengo a visitar. Es tiempo de despojarnos el manto, es tiempo de salir a ver al que está en necesidad espiritual y material. Es tiempo de salir a dar una palabra de aliento, una palabra de vida, un poco de aire. La gente está ahogada, la gente se siente. ¿Vio? A mí me pasa, no sé si a usted le pasa, ¿puede andar con barbijo por la calle sin problema? Yo no. Sí, bueno, que la edad, sí, que el sobrepeso, sí, que seguramente alguna deficiencia respiratoria, sí, que no cuidarte de la manera correcta, bueno, está bien. Es obvio que no tengo 20 años ni 15. Del mismo modo, así espiritualmente le pasa a las personas. Están ahogadas, asfixiadas. La preocupación, el problema económico, el conflicto, las faltas de respeto con las que se encuentra cada día, las soberbias de parte de los políticos, la falta de conexión, como le decía la semana pasada, del político, al cual me di cuenta que ni siquiera tenemos que culpar. Viven en un universo paralelo, no entienden la situación. Son capaces de decir inventos, son capaces de decir, no, bueno, pero está bien, quédate tranquilo, te estamos dando una asistencia, te estamos dando un plan de 10.000 pesos para que puedas vivir. Con 10.000 pesos podés vivir. Dígame usted si puede vivir con 10.000 pesos. La gente está ahogada. La única salida, la única respuesta es Jesucristo. La única salida, la única respuesta es a través de la iglesia. La única conexión como imagen, como vidriera, la única conexión para el que no cree, somos nosotros, sos vos, soy yo, es la iglesia. Jesús se despojó el manto y se puso una toalla. Y cuando se puso esa toalla, puso agua en una palangana, que eso es un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñida. Se rebajó de su nivel, se bajó de su autoridad y se fue hacia alrededor a hacer un acto humillante, un acto que le correspondía en la cultura romana y en la cultura hebrea que estaba dominada por la cultura romana, el acto que le correspondía al esclavo de más baja condición o al esclavo más chico o más nuevo de la casa.
Los 2 actos más humillantes eran 3. Los 3 actos más humillantes al mismo nivel eran limpiar los baños, ponerse en la mesa cuando estaban los hombres ricos comiendo para que con su pelo se limpiaran las manos, y lavar los pies de las personas que entraban a la casa, que venían de la calle con todo tipo de excremento animal pegado en sus sandalias. ¿Lo cuento? Yo tengo un par de zapatillas negras. Creo que son Nike, las negras me parece que son Nike, que la marca de la suela es prácticamente lisa, tiene apenas unas, no sé, yo de estilo de zapatilla no entiendo nada, tiene apenas como unas ondulaciones. Entonces, todo bien, no tiene, podríamos decirle, cortes, grietas, líneas, nada, tiene unas ondulaciones. Pero ese día no tenía las negras, tenía las blancas. Las blancas, que son todo lo contrario, están llenas de huequitos. Todo huequito, parece un rallador. Todo huequito, huequito así, huequitos para allá, huequito para arriba, todo huequito. Y bueno, ¿cómo le cuento? Yo le cuento, usted me va a entender. En mi casa hay 2 perros. 3 veces pisé con ganas, 3 veces. No se rían de mí, se están riendo. 3 veces pisé con ganas y la zapatilla blanca quedó casi blanca de arriba, pero de abajo no. El tiempo que estuve, saque, y aparte que saque, ¿no? Quedó ungida la zapatilla, quedó ungida. Imagínese el laburo que tenía que hacer el esclavo, limpiando las sandalias de aquellos que entraban a la casa, que venían con todo tipo de excremento animal. Y no era excremento, para no decir caca, porque capaz que le molesta si digo caca, no era excremento de un caniche, era excremento de burro. No es lo mismo, no era de gato, era de burro, no es lo mismo. Y Jesús se bajó de su autoridad, y Jesús se bajó de su posición y se fue a hacer ese trabajo humillante. Y haciendo ese trabajo humillante, más adelante dice, les he dado ejemplo. Empezó a mostrar lo que la iglesia tiene que hacer. La primera actividad de servicio que Jesús hace en el momento más importante, donde estaba preparando, donde estaba dando los cimientos de la iglesia, dando las instrucciones para que la iglesia empiece a funcionar, lo primero que dice Jesús a sus discípulos es: tienen que lavarle la caca de los pies de aquellos que están a su alrededor. Es el tiempo que llegó para la iglesia, para limpiar los pies de aquellos que van a entrar a la casa de Dios, y hay que alisarles su camino, prepararles el camino, hay que sacarles los obstáculos, hay que sacar todo aquello que le impide, le complica el caminar. Y eso es tarea de la iglesia. Versículo 6, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Capaz que usted está diciendo: ¿cómo pretende que yo salga a limpiar? Las cosas que Dios nos manda hacer no siempre se entienden. Es más, no tenés por qué entenderlas. Pero hay un momento donde vas a tener la revelación completa y vas a recibir de parte de Dios el premio, el galardón por hacer lo que Él te mandó hacer. Versículo 12, y ya estamos terminando. Versículo 12. Te dije que se sacó el manto, que se puso la toalla, que se rebajó, que se humilló. Pero en el versículo 12 dice, mirá cómo empieza: después que les hubo lavado los pies, tomó su manto nuevamente y volvió a la mesa. Algunos habrán pensado que sacarse el manto era hacerlo a tu manera, soltarte de tu cobertura, ser independiente, ser un espíritu libre. No tenés que soltarte de la autoridad, no tenés que perder tu autoridad, no tenés que perder tu identidad, no tenés que perder tu unción, no tenés que perder lo que Dios te dio y lo que te representa. Una vez que hiciste eso, volvé a tomar el lugar de autoridad, porque desde ese lugar de autoridad es donde podemos soltar sobre los demás palabras de bendición,
palabras de vida. Es el lugar donde podemos decirle a los demás, se puede vivir de otra manera. Es el lugar en el cual podemos invitarlos y decirles, mírenme, miren mi vida como ejemplo de lo que puede ser tu vida cambiada, tu vida transformada. Una renovación que sucede cuando tomamos el lugar que nos corresponde. Cada vez que vos tomás el lugar que te corresponde, en el llamado que Dios tiene para vos, cada vez que vos funcionás en el lugar que te corresponde, cada vez que te movés en el lugar que te corresponde, todo empieza a funcionar como si estuviera aceitado. Empieza a andar como por un tubo. Todo empieza a tener su funcionamiento perfecto. Y vos empezás a recibir lo que Dios tiene para vos. Las cosas empiezan a suceder. Nada se pierde, sino que al contrario, todo se gana. Las cosas que están alrededor se empiezan a acomodar. En tu casa, tu familia, tu vida se empieza a ordenar. Qué distinto es cuando salís de tu lugar. Cosas que estuvimos leyendo esta semana sobre el rey David, que prediqué la semana pasada, sobre lo que él hizo cuando dejó su lugar. Que dejar su lugar lo llevó a hacer un montón de cosas indebidas que llevó hasta la perdición y la destrucción de su familia y de su reinado. No tenés que dejar tu lugar, sino que simplemente correrte de esa autoridad para hacer lo que tenés que hacer. Rebajarte a la posición de siervo para salir a bendecir y ministrar a aquel que está en necesidad. Versículo 13. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Una identidad de servicio y de humildad, de humillación. Porque ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. El tiempo ha llegado, decía el versículo 1. El tiempo está a la puerta. Esta es la hora y el momento para que como Él hizo, del mismo modo, también nosotros hagamos. Hay una generación completa a nuestro alrededor en angustia y en necesidad.